Sigamos sembrando ideas y sembrando conciencia, queridas amigas y amigos. Globalicemos el amor, el respeto, la solidaridad, el diálogo frente al odio, el egoísmo, los atropellos, el desprecio, la denigrante locura de creer que hay hombres y mujeres superiores al resto. Tenemos mucho que hacer todavía para que la absoluta vigencia del ideario martiano deje de doler donde no fue atendido y se convierta en la confirmación total de su apostolado revolucionario, de su visionario análisis de los profundos desequilibrios que en lugar de resolverse se han profundizado. Cuentan los que vivieron su época que un hombre sin estudios que cuidaba la puerta durante un discurso de Martí en Tampa repetía emocionado una de sus frases y algunos le preguntaron incrédulos si lo había entendido realmente, a lo que el hombre de apellido Quiroga contestó: no, yo no le entendí mucho lo que decía, pero cuando él hablaba yo tenía ganas de llorar. Durante los días del 24 al 28 de enero pasado sesionó en La Habana la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Bajo el principio martiano con todos y para el bien de todos, el Palacio de Convenciones de esta capital acogió a más de 1.100 delegados que debatieron sobre los problemas que hoy aquejan a la humanidad y cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Días de aprendizaje e intercambios que mostraron la necesidad de proponer el diálogo como la mejor vía de entendimiento a los conflictos entre las naciones, y que solo el amor y la solidaridad podrán hacer de este mundo un mejor lugar para todos. Hoy le proponemos un acercamiento a los resultados de la cita. Como siempre le digo, quédese con nosotros porque desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ya le damos la bienvenida y la invitación es a que comparta con nosotros la próxima media hora. El ICAP y el Movimiento de Solidaridad con Cuba también desarrollaron un rol protagónico dentro de esta quinta conferencia. Sobre ello nos comenta José Prieto Cintado, miembro del comité organizador del evento. Gracias por darnos la posibilidad de compartir algunas ideas sobre el recién culminado quinto Seminario Internacional por el Equilibrio del Mundo, que se efectuó del 24 al 28 de enero pasado en el Palacio de las Convenciones de la República de Cuba. Un evento convocado por el Proyecto Internacional José Martí, que este año estuvo enmarcado en el 170 aniversario del natalicio del apóstol y el 70 aniversario de la primera marcha de las antorchas, efectuada por la generación del centenario que unos meses después, y pasó a la historia reconocido de esta manera, no dejaron morir al apóstol en el año de su centenario, y fueron por vía de las armas al cuartel Moncada como una denuncia total a la imperante dictadura de Fulgencio Batista que imperaba en aquellos años en Cuba. Este evento catalogado con resultados muy positivos, contó con la participación de más de 1.100 delegados de 86 países, delegados de disímiles tendencias, de pensamientos diferentes, pero que convocados en el pensamiento de Martí, que decía que la solidaridad hermana a los pueblos, llegaron hasta Cuba para expresar sus experiencias, sus estudios, sus reflexiones sobre la obra del maestro y de disímiles temas que se organizaron al efecto. Fueron muchas las conferencias magistrales efectuadas, fueron las comisiones de trabajo que se realizaron bien diseñadas con excelentes temas escogidos al efecto, y creo que sin duda alguna fue uno de los mejores eventos que hemos organizado sobre este tema en Cuba. Al ICAC nos correspondió, como miembro del comité organizador igualmente, darle la promoción debida al evento, y logramos la movilización de 183 delegados de 42 países en representación de los 5 continentes. En una comisión organizada el día 27 de enero, víspera del nacimiento de nuestro héroe nacional José Martí, se abordó el tema de la solidaridad y la paz, donde
muchos fueron los ponentes, disímiles temas fueron abordados, donde se habló con profundidad del propio título de la conferencia, de la Comisión Solidaridad y Paz. Se hizo una actualización sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, se abordó el tema de la guerra de cuarta generación, se apoyaron las causas justas que defendemos, como la palestina, la saharaui, la venezolana, la nicaragüense, la iraní, entre otras, y que recibió un profundo reconocimiento y debate de los principales temas que allí abordamos. En el marco de esta propia comisión se realizó la presentación del libro La Solidaridad sin Frontera a través del director de la agencia Ocean Sur Press, que fue distribuido entre todos los participantes. Creo que estuvimos en presencia de un evento que nos llamó a la reflexión. Nos quedan muchas cosas por hacer, hay debates y temas a darle seguimiento total. Creo que debemos concentrar los esfuerzos en globalizar la solidaridad, en denunciar las injusticias y las hostilidades crecientes que hay en este mundo. Martí, con una claridad total, enfatizó en varias ocasiones que la solidaridad es el crisol de la vida, y así debemos verlo, eso debemos llevarlo como bandera. Es importante señalar que en el magno de este evento se convocó a la 6ª conferencia Seminario Internacional por el Equilibrio del Mundo, y que debemos desde ya promoverlo e ir buscando la manera de lograr una mayor participación, y que todos vayamos identificando los temas cruciales que debemos de llevar a esta cita solidaria, para continuar mostrando la vigencia del ideario martiano y reforzar la necesidad de imponer el diálogo sobre la fuerza como única forma de contribuir a la formación de un pensamiento que permita enfrentar de manera constructiva los complejos y variados desafíos y amenazas del siglo XXI. Los convocamos a todos a participar en esta magna cita. La Asociación de Amistad Francia-Cuba, pionera del movimiento de solidaridad con la isla en el continente europeo, suma ya 62 años de trabajo en defensa del pueblo cubano y su revolución. Hoy compartimos un poco de su historia en el siguiente material. La Asociación de Amistad Francia-Cuba es la pionera de las asociaciones en Europa. Fue creada en 1961 por intelectuales y miembros del Partido Comunista Francés. Es la asociación más institucionalizada en Francia, al contar con 33 comités locales en diferentes regiones del país. Inicialmente tuvo un comité provisional y su primer presidente fue René Dumont. Años después, el escritor Robert Merry. En 1982 fue elegido presidente el destacado intelectual Paul Estrade, quien estuvo en el cargo hasta el año 2000, año en que pasa a ocupar la presidencia María Cristina de la Croix. En 2006 a 2009 fue su presidenta Gloria González Justo. En 2016 su presidente era Hernando Calvo Ospina y actualmente es Didier Philippe. La asociación cuenta con una publicación llamada Cuba Sí, y cada comité local tiene su boletín informativo. En la reciente conferencia por el equilibrio del mundo, Paul Estrade recibió la medalla José Martí de la UNESCO. Casi una vida entera dedicada a la solidaridad con Cuba. Desde los 18 años, David Deutschmann, presidente de las editoriales Ocean Press y Ocean Sur, ha mantenido vínculo con la isla. Sus más de 200 visitas a la nación caribeña lo convierten en uno de los amigos más fieles del pueblo cubano. Yo soy David Deutschmann, soy australiano. Yo voy a cumplir 68 años en los próximos días. Hace exactamente 50 años, cuando tuve 18 años, yo participé en mi primera actividad en solidaridad con la Revolución Cubana.
Entonces tengo 50 años exactamente participando en el movimiento en solidaridad con Cuba. Hace casi 40 años visité Cuba por la primera vez vía el ICAP. Entonces tengo también casi 40 años colaborando con el ICAP. Yo soy australiano, vivo en Australia. Yo he visitado Cuba más que 200 veces durante los 40 años, casi 40 años, desde Australia. Yo no sé si es un récord, pero casi, porque es un viaje muy largo de Australia a Cuba, pero refleja mi compromiso y el compromiso de nuestros editoriales con Cuba y con la Revolución Cubana. Hace casi 35 años decidimos de crear una editorial de libros que se llama Ocean Press. Ocean Press edita libros en inglés. Un poco después creamos Ocean Sur. Ocean Sur edita libros en español. En los casi 35 años, Ocean Press y Ocean Sur hemos editado más que 1000 títulos, libros, folletos, revistas, libros digitales sobre Cuba, sobre América Latina y sobre temas de marxismo, etc. Ocean Press y Ocean Sur son editoriales independientes. Es decir, que trabajamos con todo el mundo y todo el mundo trabaja con Ocean. En los 35 años de Ocean no hemos recibido un centavo de una ONG, de una fundación, de un partido, de un gobierno. Ocean Press y Ocean Sur existen solamente con la venta de sus libros. Es decir, que estamos mostrando cada día que se puede crear un proyecto político, revolucionario, de la izquierda, en favor de la revolución cubana, que es viable económicamente y más, es rentable. Yo conozco mucho de Cuba con mis visitas de 40 años. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos fotógrafos, autores, diseñadores, entidades editoriales cubanas. Tenemos un gran compromiso con Cuba y con la revolución. El primer libro que editamos como Ocean Press en inglés hace 35 años fue un libro de Fidel Castro. Y el último libro que hemos editado, que presentamos hace una semana, aquí en La Habana, fue un libro de Fidel. Y este libro se llama Solidaridad sin Fronteras. Es un libro de Fidel Castro, una compilación de Fidel sobre el tema de solidaridad. Solidaridad hacia Cuba y solidaridad de Cuba hacia el mundo. Es la tercera edición del libro. La primera edición del libro Solidaridad sin Fronteras salió en el año 2000, hace 23 años. El libro fue presentado por el propio Fidel en un evento de solidaridad mundial en el Teatro Carlos Marx en el año 2000. Esta tercera edición es una edición ampliada. El libro tiene prólogos por 3 presidentes del ICAP. Uno en la primera edición de Sergio Corriere,
otro prólogo en la segunda edición por Kenny Serrano, y para esta tercera edición un prólogo por el presidente actual del ICAP, Fernando González. Estamos editando en español, pero también en inglés. En este año 2023, no menos de 50 títulos en español, inglés, francés, otros idiomas. Trabajando aquí en Cuba, trabajando en países de América Latina, trabajando en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, en países de Europa y un poco en mi país, Australia. Para mí es un privilegio a trabajar en Cuba, con Cuba. Cuba tiene algo que no tenemos en Australia, porque Cuba ha mostrado, y todavía, con todos los problemas que tiene Cuba hoy, Cuba está mostrando que se puede construir otro tipo de país con otros valores. Por eso estamos aquí en Cuba, por eso tenemos un compromiso grande con Cuba. Y ya es momento para conocer lo más reciente en materia de solidaridad. Como siempre, nos estaremos acercando a lo más reciente en materia de solidaridad contra el bloqueo en el último mes y las próximas convocatorias. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos recibió el pasado 1 de febrero a los integrantes de la Brigada Haitiana de Solidaridad con Cuba, Antenor Firmín, ratificando el firme compromiso de continuar trabajando juntos en pos de la unidad entre los pueblos del Caribe. Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta primera del ICAP, rememoró algunos de los hitos en la historia del instituto como entidad organizadora de la solidaridad con la mayor de las Antillas. Recordó que desde su fundación el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha tenido 3 misiones fundamentales: defender a la revolución cubana, difundir la realidad de la isla y acompañar las causas justas del mundo. Por su parte, Lilia María Zamora, directora de América Latina y el Caribe en el ICAP, se refirió al trabajo específico que realiza la dirección política de conjunto con la Red Continental de Solidaridad con Cuba en la organización de brigadas y eventos que contribuyen a aunar esfuerzos en la lucha contra el bloqueo. Ratificó que el ICAP continúa trabajando en defensa del derecho a indemnización de los pueblos de la región por los efectos de la esclavitud y la colonización, añadiendo que también seguirán respaldando la lucha por los derechos del pueblo haitiano a tener una vida más justa y digna. Al propio tiempo, Zamora convocó a los brigadistas a participar del Encuentro Caribeño de Solidaridad con Cuba, previsto a celebrarse en el próximo mes de julio en Santiago de Cuba. La brigada estuvo integrada por estudiantes de Diplomacia y Relaciones Internacionales, quienes cumplimentaron un programa de intercambios y visitas a lugares de interés histórico, político, económico y social en la isla. El pasado 31 de enero, el ICAP celebró junto a un grupo de amigos chilenos residentes en Cuba el 32 aniversario de la Operación Éxito, conocida como la fuga más grande de la historia de Chile. Organizada principalmente por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, significó el escape de 49 presos políticos de la cárcel de Santiago, a meses de que Pinochet abandonara la moneda, ridiculizando los últimos días de la dictadura cívico-militar. El historiador Luis Rojas Núñez resaltó que la operación representó una enorme capacidad logística y de coordinación, añadiendo que los casi 50 presos políticos que escaparon por los alrededor de 60 metros excavados mediante un trabajo por turnos se instaló como parte de la expresión de resistencia continua que el pueblo chileno desarrolló contra el régimen dictatorial. Asimismo, durante el intercambio se proyectó una reedición del material El Gran Escape, documental sobre la Operación Éxito. Continuamos informando que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Embajada de Panamá en Cuba rindieron homenaje al líder del pueblo panameño, General Omar Torrijos, el pasado lunes 13 de febrero en La Habana, en ocasión de celebrarse el 94 aniversario de su natalicio. El acto de homenaje inició con la colocación de una ofrenda floral de la sede diplomática en la isla a la escultura que lo recuerda en la habanera Avenida de los Presidentes. La amistad entre Torrijos y Fidel fue evocada
catalogada como máximo exponente de la solidaridad entre ambos pueblos por Reinaldo Rivera Escudero, embajador de Panamá en Cuba, durante un acto efectuado en la escuela que lleva el nombre del líder ismeño, inaugurada en 1989 por el comandante en jefe. Al propio tiempo agradeció el homenaje a uno de los grandes gestores de la historia nacional panameña, manifestando su satisfacción por servir en Cuba, donde percibe el sentimiento de cariño y respeto por Torrijos. Rivera Escudero resaltó el rol protagónico del líder panameño en el rescate del canal interoceánico, asegurando además que Torrijos fue un gran amigo de Cuba y fiel defensor de las causas justas. Omar Torrijos fue símbolo de la resistencia ante el poder neocolonial de Estados Unidos hasta morir en un accidente aéreo el 31 de julio de 1981. Varios espacios dentro de esta quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo estuvieron dedicados a denunciar la política hostil de los Estados Unidos contra Cuba. Nuestros jóvenes también exigen la devolución del territorio que ocupa la base militar en Guantánamo y el cese inmediato del bloqueo económico. Bueno, el bloqueo estadounidense a Cuba, que ya suma más de 6 décadas de ataques y de daños a la población y al pueblo cubano, es el genocidio más largo y yo diría también que más lento de la historia. Se caracteriza por rendir mediante hambre, necesidades y carencias la resistencia heroica del pueblo cubano. Empezó con el triunfo de la revolución y ha sido una medida coercitiva tras otra. Incluso recientemente fueron aprobadas 243 que han puesto a prueba la creatividad de este país caribeño. Nosotros los estudiantes somos parte de ese sufrimiento colectivo que genera el bloqueo. Lo vivimos a diario con las carencias que tenemos en nuestras aulas, con las bases material de estudio y que aparte de los ingentes esfuerzos que hace el país por mantener a raya a nosotros, a los muchachos de estos daños, lo sufrimos también. Lo sufrimos en el transporte a la hora de trasladarnos a la escuela, con los cortes de energía eléctrica cuando sucedían. Y en otros muchos ámbitos como son el ámbito investigativo, de desarrollo y desarrollo humano de nosotros los muchachos. Como joven delegado, en mi segundo mandato, he vivido de cerca la afectación que tenemos como cubanos con el tema del bloqueo comercial, financiero, que ha puesto los Estados Unidos hacia nuestro país. Lo vivo diario cuando tengo que estar recibiendo en los despachos que tenemos el delegado con los electores, de sus problemáticas, de situaciones que nos aquejan en el día a día, desde un bache que hay que eliminar en la calle, desde una cubierta en la vivienda en mal estado, desde los propios recursos financieros, salario, empleo, también desde el punto de vista alimenticio, una de las cosas que también nos está afectando mucho y nos cuesta a veces hasta poder comerciar con otros países por el propio bloqueo. Yo pienso que una de las personas que más sufre a diario en nuestro país el tema del bloqueo somos nosotros los delegados. El bloqueo económico, comercial y financiero fue impuesto por más de 60 años a la isla de Cuba y aún se mantiene vigente pese a todos los reclamos hechos por nuestro gobierno. Estados Unidos, que se considera defensor de los derechos humanos, viola constantemente nuestros derechos y nuestra autonomía al mantener vigente este bloqueo e inclusive recrudecerlo diariamente. El bloqueo nos afecta en su gran mayoría, ya que nos impide comprar y poder preparar a nuestros atletas con recursos los cuales son idóneos para su práctica deportiva. Por ejemplo, en el atletismo, cómo poder nosotros adquirir los zapatos que tienen como unos pequeños clavos hacia abajo para poder posicionar el pie en la pista, y cómo en diversos deportes nos es afectado en su gran mayoría en el plano económico. También pudiera explicarle algo relacionado a cómo los principales bancos internacionales persiguen la economía del mismo deportista, ya que bueno, cada vez que uno de nuestros deportistas aprueban
y ganan algún premio, le impide totalmente el ingreso de lo que obtuvo por su ganancia a la misma. Y nosotros a veces como país nos vemos perjudicados en su gran mayoría, ya que nos cuesta mucho trabajo poder hacerle llegar ese recurso al mismo deportista. También pudiera explicarle cómo nosotros los jóvenes estudiantes vemos este tipo de acciones de una forma denunciándolas también, ya que bueno, anualmente nuestro ministro y canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, explica ante la ONU cada vez que se va a realizar el acto de votación para la eliminación del bloqueo, las principales afectaciones también en el plano económico al deporte y en todos los planos determinados. Para nosotros ocupa un factor fundamental seguir explicando y seguir investigando referente a este tipo de actividades, ya que debería ser algo el cual nos quite el sueño para poder seguir desarrollando nuestro deporte en Cuba, para poder seguir desarrollando sueños y para seguir llevando alegría a las casas de nuestros cubanos. Sumado al bloqueo como política de cohesión a nosotros los cubanos, está también la presencia ilegítima en el territorio de la isla de la base naval de Guantánamo, que ocupado ilegalmente, una de las mejores bahías que tiene el país, y que bueno que para esto se basa en un artículo firmado, en un tratado firmado en el año 1903, el Tratado de Bases Navales y Carboneras, mediante el cual Estados Unidos se apropió de la bahía y creó una base naval. Esta base naval, que es la única que existe en un país socialista en el mundo, y que no solo eso, sino que también está en contra de la voluntad del gobierno cubano, quien se niega a cobrar el arriendo que Estados Unidos le paga. La base ha servido de escenario de provocaciones a nuestra revolución. Han muerto brigadistas en la frontera, jóvenes estudiantes han muerto ahí en esa frontera. Y que bueno decir también que esta base naval no es la única que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Se caracteriza por su presencia militar con más de 400 bases navales. América es uno de los territorios donde más tiene. Podemos destacar el caso de Panamá, que tiene 12, o Colombia, que tiene 9 bases navales. El gobierno de Cuba reclama la devolución de este territorio ilegítimamente usurpado y lo ha declarado en todos los escenarios internacionales, ya sea las Naciones Unidas, foros latinoamericanos u otros donde se les ha dado la posibilidad de participar. El bloqueo junto a la base naval de Guantánamo constituyen los dos principales escollos para el mantenimiento de relaciones normales y pacíficas con el gobierno de los Estados Unidos, que hasta que no se resuelvan, las relaciones no podrán mejorar. La base naval de Estados Unidos en Guantánamo es un territorio cubano ocupado por los Estados Unidos, ocupado ilegalmente en contra de toda Cuba, de todo el pueblo de Cuba, y es ocupado y afecta a la población aquí que está enmarcada en Caimanera, fundamentalmente el municipio que enmarca esa base naval de Guantánamo, y también afecta nuestra soberanía, que eso es lo principal, la soberanía por la cual hemos luchado todo este tiempo, un proceso revolucionario que empieza desde el 68 y aún no culmina, y no va a culminar, inclusive hasta que no nos devuelvan ese territorio de la base naval de Guantánamo. Miles de crímenes se están cometiendo en la base naval de Guantánamo. Se conocen, no se conocen, pero miles de crímenes están cometiendo y eso nos afecta a nosotros, pues nos afecta a nuestro prestigio, nos afecta a nuestra soberanía, nos limita nuestra soberanía. Y ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero no sin antes sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube Siempre con Cuba, visite nuestro sitio web siempreconcuba.org, que se lo dejamos aquí debajo, y siga nuestras páginas en Facebook y Twitter para una mejor interacción. Le invitamos además a que participe de nuestro diálogo en la plataforma Space de Twitter, hoy justo a las 9 de la noche, hora de Cuba. Y yo le espero aquí como cada 17 para juntos continuar haciendo solidaridad frente al bloqueo. El bisnieto del nieto tercero de aquel canario amarillo tiene hoy el plumaje más pardo
canto solo estribillos. Las muchachas ya no mueren de amor ni frío si van a bañarse a los ríos. Y unos cuantos se marchan y dejan su alma, y en lugar de nostalgia les crece una palma. Y tus sueños me hicieron seguir, algo parecido fui. Estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido. Vende caro el color rosa en los pies de modelos hermosas, y las mentes se quedan tal cual como están, atrapadas detrás de un cristal. Y la historia siguió con su diario, con sus críticos y panfletarios. Hay quien hizo de ti su escenario, a otros con tus poemas les fue necesario. Sueños me hicieron seguir, algo parecido fui. Estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima de lo